nombre es Wilma, estoy aquí con una mamá del programa de Book Babies y con su hija. Estas son Yesenia y Yuriko. Yuriko tiene 4 años y han estado en el programa desde que nació Yuriko. Em, este video es una parte de nuestras series de chat de padres y de madres. Cada semana este mes vamos a tener una nueva entrevista, vamos a hablar de cómo ustedes mantienen vivo el aprendizaje en sus casas. Así que hoy está Yesenia y Yuriko compartiendo con nosotros. Am, bueno, sí, primero quiero saber de qué están haciendo. Ya me compartí un poquito de eso, de qué diferentes actividades están disfrutando ustedes dos. Bueno, muy bien. Bueno, aquí les presento a Yuriko Saori. Tiene 4 años. Dile hola, saluda. ¿Qué Hola, estamos Yuriko. aprendiendo? Ya está creciendo. Ya voy a trabajar con papi. Está emocionada por compartir que va a trabajar con su papá cuando crezca. Estamos aprendiendo la lectura. Como ven, aquí tiene muchos... Y yo veo cómo papi trabaja con su Gangnam Fighter. trabajando y aprendiendo mucho a leer, a contar, a cocinar. Más que nada le encanta la cocina con su papá y sus hermanos. Así es que es muy bueno introducirlas a ellas a que aprendan a hacer, a mezclar, a contar cuántos ingredientes tiene, qué se necesita, hacer una lista, hacer un check en cada uno de los ingredientes. Y poco a poco estamos aprendiendo y sobre todo haciendo ejercicio también. Ay, qué bueno. Yo tengo que hacer más ejercicio también, sí. Ujú. Allá afuera. Bueno, sí, y entonces lo que me encanta que oigo que estás conectando todas esas actividades con la lectura también, porque hacer las compras, tienes que escribir las listas, tienes que recordarte las palabras, de todas las cosas que necesitas en la tienda, ¿verdad? Y a cocinar, hay que seguir las recetas. Claro, e ir viendo qué es lo que se necesita también es muy importante, ir aprendiendo poco a poco cómo ir dándose cuenta qué es lo que se va terminando y irlo escribiendo y echándole ganas de seguir aquí adelante poco a poco aprendiendo en familia. Claro. ¿Eso lo cocinaron ustedes, Yuriko? ¿Lo hicieron juntos? Y le soy ti nada más, Ah. pero sí cocinamos el fin de semana. Con su papá hizo pancakes y estuvo ayudando a mezclar, a llevar los ingredientes. Sí, yo la hice. Ajá. Siguiente yo hice con los huevos. ¿Qué más llevaba? Leche. Leche y mezclar. Harina. Harina Ajá. para hacer pancakes. Con Pancakes. Con muchos vegetales. Pancake con vegetales. El mío, Ajá. mis pancakes tenían frutas. Ujú. Sí, tenía también mermelada de fresa, de uva y también contando de dónde viene la miel y disfrutando todos los ingredientes. Y me enseñaste los dibujos que ella estaba haciendo también, las letras. Claro, ¿quieres mostrarle las letras que estás haciendo en tu libreta? ¿Quieres mostrarle a la pantalla? Para que todos los chicos que nos vean lo que estás aprendiendo a hacer. ¿Más cerca? ¿Más cerca? ¿Más cerca? Eso Es tu todo. nombre. Dile sí. ¿Qué dice ahí? Enséñalo. Yuriko. Yuriko, esa eres tú. Gran letra. Es una gran letra. Y estamos practicando su nombre. Y no solo eso, también las palabras de su familia. ¿Sí? Todos los nombres. Me encanta. Yamsi, Sí. Yesenia, Enseña. Junior,
Bruno, y Johan. Johan. Dile, son los miembros de mi familia. Ajá. Aquí está, mira. Ujú. Papi, no me. El nombre de papá. Gracias por compartirlos, Yuriko. Me encantan los dibujos que están haciendo, oye. Mira. ¿Sí? A ver, son uno de los ejercicios que están haciendo. Sí. Bueno, Yesenia, entonces, ¿qué sugerencias tienes para otros papás, otras mamás que quieren hacer algunas de estas actividades en la casa, especialmente en la cocina o lo de la escritura? Bueno, me encantaría que empezaran a deletrear las diferentes verduras, su nombre, las letras, e irlas pegando en los magnetos en el refrigerador, o bien, si no tienen magnetos, escribir el abecedario y ponerle Yurex en la parte de atrás e ir formando las palabras de cada vegetal, cada diferentes ¿cómo se llama? Ingredientes, lo que se necesita, un tomate, 2 cebollas, un chile, ir formando los números del 1 al 10 y compartir así con los niños, así ellos van aprendiendo lo que son las sumas, lo que es conforme van usando cada vegetal, van restando y ellos aprenden tanto a restar como a sumar, como ver los diferentes colores, a los diferentes tamaños, las texturas que son muy diferentes de cada uno de los vegetales, de las frutas, y yo creo que ahí se aprende figura, color, número, sumas, restas. Es muy, muy, muy importante involucrar a todos los niños e incluso a los hermanos también para que apoyen a los más pequeños de casa a aprender día con día. Absolutamente. Y estar haciendo esas conexiones entre las cosas en la cocina, cosas que ellos ven y hacen todos los días y es los colores, la textura, exactamente como tú dijiste. Ujú. Sí. Claro que sí, y así poco a poco se van ellos desarrollando y no están pensando tanto en el encierro. Y más que nada, ejercitarse también porque es muy importante tener la mente distraída en otra cosa para que pueda uno mantenerse lo más libre de esta tensión que hay ahorita. Ujú. Absolutamente. Gracias, Yesenia. Gracias por compartir con nosotras y con todos en la familia de Book Babies y Book Harvest. Claro que sí, fue un placer. ¿Cómo se dice, mi amor? Fue un gusto verte. Diles, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Yuriko. Gracias, Yesenia. De nada, hasta luego, que estén bien. Igual. Adiós.